Bueno, estamos en una serie temática muy importante, tan importante que yo predicaba la semana pasada en Oporto, que tiene que ser una oportunidad para todos nosotros como creyentes de permitirle al Espíritu Santo que alumbre a nuestro ser interior y hagamos una especie de examen introspectivo mirando hacia adentro, porque tiene que ver con nuestro corazón, con nuestro ser interior. Tú sabes que la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ten cuidado de tu corazón, de tu ser interior, porque de él mana la vida. Jesucristo dijo que Él es el buen pastor y que Él ha venido para darnos vida y para dárnosla en abundancia. No todos los creyentes que se acercan al Evangelio finalmente consiguen vivir vidas abundantes donde el Espíritu Santo toma lugar preferencial y logra desarrollar el fruto dentro de nuestro ser, fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. No todos logran alcanzar ese nivel de gozo, de alegría, pero Dios sí quiere que nosotros vivamos ese estilo de vida. Para eso nos ha salvado, para eso nos ha redimido. Así que espero y deseo que estas 10 predicaciones nos ayuden a rascar en nuestro corazón y permitirle al Espíritu Santo que nos alumbre y nos haga entender en qué áreas necesitamos que Él opere sanidad. Bueno, el Evangelio sin duda es la más extraordinaria de las noticias que todo ser humano puede recibir. De hecho, tú sabes perfectamente que Evangelio quiere decir las buenas nuevas de Dios para los hombres. Eso es lo que significa la palabra Evangelio, y tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, reconciliándonos con el Padre. La Biblia nos enseña a través del Evangelio que hemos sido perdonados, que hemos sido reconciliados y que hemos sido salvados de la condenación. ¿Cuántos dicen amén? Por la obra de Jesucristo, por lo tanto, libres de la ira de Dios, porque la Biblia nos habla también que llegará el día de la ira de Dios y el hombre, el ser humano, querrá esconderse, querrá escapar de la ira de Dios, pero no podrá, porque todos tendremos que rendir cuentas ante Dios. Pero nosotros, aquellos que hemos mirado a Jesucristo y hemos reconocido su muerte y su resurrección en la cruz, seremos salvos de la ira y de la condenación de Dios. Así que son excelentes noticias las del Evangelio. Aleluya. Pero, hermanos, así como estas son sin duda buenas noticias para los hombres y para las mujeres, y tal como dice el apóstol Pablo en un versículo de Romanos 5, no lo busques si no quieres, Pablo escribe a los romanos y les dice: Dios demuestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, es decir, siendo aún culpables, Cristo murió por nosotros. Y dice: entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados. La expresión justificado significa habiendo sido inocente, habiendo sido declarados inocentes por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Así que tenemos excelentes noticias en las que podemos alegrarnos, regocijarnos y vivir con la expectativa de la salvación eterna en el reino de los cielos. Sin embargo, también hay malas noticias. También hay malas noticias porque a pesar de que hayamos experimentado el nuevo nacimiento, hayamos sido regenerados, como dice la palabra. Recuerda la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y le dijo por segunda vez: Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Así que todos los que hemos disfrutado del nuevo nacimiento, de haber sido regenerados, tenemos grandes y extraordinarias noticias, pero también hay malas noticias, entre comillas, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, pronto descubrimos
que hay un conflicto grave porque descubrimos que tenemos en realidad dos naturalezas. Por un lado, la naturaleza carnal de la que Pablo habla, y por otro lado tenemos la naturaleza espiritual. Y esto se convierte en un problema para nosotros. Y mira cómo lo explica el apóstol Pablo, si me puedes acompañar en tu Biblia, en Romanos capítulo 7, 21, porque la buena noticia es el Evangelio y todo lo que implica para nuestras vidas. La mala noticia es que descubrimos que tenemos una batalla entre nuestra carne y nuestro espíritu, y es una batalla que tenemos que vivir hasta el final de nuestros días. Pablo lo explica perfectamente en Romanos 7, 21, cuando él dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que en mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela, es decir, me incita, es algo que se subleva dentro de mí, algo que opone resistencia contra la ley de mi mente, dice Pablo. Y mira qué expresión usa él: y me lleva cautivo. ¿Sabes lo que significa me lleva cautivo? Es decir, me toma como prisionero y me lleva a hacer cosas que no quiero hacer porque soy cautivo, soy prisionero. Entonces esta es una mala noticia, hermanos, porque él dice: esta nueva ley que yo descubro, que es mi naturaleza carnal y que tengo que vivir con ella todos los días hasta el fin de mis días, dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por tanto, después de la conversión, pronto nos damos cuenta, yo me di cuenta rápidamente que algo peleaba dentro de mí y me llevaba a hacer cosas que no quería hacer, a pesar de que yo quería honrar y agradar a Dios en mi estilo de vida. Por tanto, nos damos cuenta, hermanos, que a pesar de que hemos sido hechos cristianos, o como dice Jesucristo, discípulos de Cristo, no podemos dejar de pecar. Esa es la mala noticia. No podemos dejar de pecar. Hay pecados sobre los que tenemos victoria y hay otros pecados que por más que estemos peleando y por más que anhelemos la santificación en nuestro corazón, nos damos cuenta que esa ley en nuestros miembros nos llevan cautivos a hacer lo que no queremos hacer. Y este es el problema, porque ¿qué implica el problema? El problema implica, hermanos, que a pesar de que hemos sido hechos discípulos, no dejamos de pecar, y el problema implica que tenemos que aprender a lidiar, aprender a batallar con la culpa. Necesitamos aprender a lidiar con los sentimientos de culpa. Y es importante que mencionemos algunas cosas que pueden provocar la culpa y que pueden provocar los sentimientos de culpabilidad. Evidentemente nos limita y nos condiciona en muchas esferas de nuestra vida. Genera la culpa y los sentimientos de culpabilidad, emociones que nos mantienen incluso a veces en un bloqueo psicoemocional, y evidentemente puede impedirnos avanzar hacia nuestras metas y hacia nuestras aspiraciones, porque la culpa puede llevarnos a límites realmente insospechados. La culpa incluso puede provocar que nuestras relaciones sean perjudicadas, relaciones sociales, relaciones laborales, relaciones afectivas, relaciones familiares, y sin duda que la culpa lo peor que puede hacer es que se deteriore y nos escondamos de Dios y de nuestra relación con Dios durante, en algunos casos, periodos que pueden abarcar mucho tiempo o en otros menos tiempo. Entonces, el tema de hoy en las sedes de Vida y Familia es cómo ser libres de la culpa. Yo me convertí con 19 años, voy a cumplir 55 el próximo mes, son casi ya 36 años en el Evangelio, y todos los años a lo largo de mi vida he tenido que batallar de distintas maneras con la culpa y también con los sentimientos de culpabilidad. Por eso es tan importante el pasaje de Proverbios cuando dice: sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón. Ten cuidado de tu corazón, cómo sientes, cómo piensas, cómo decides. Tienes que tener mucho cuidado. Y cómo ser libres de la culpa, hermanos. Yo creo que antes de comenzar a dar claves sobre cómo lidiar con la culpa y con los sentimientos de culpa, necesitamos definir qué es la culpa. Necesitamos apuntar y a explicar qué es la culpa, y evidentemente lo vamos a hacer de una manera sencilla. No vamos a abrirlo mucho porque necesitaríamos mucho tiempo, pero la culpa, hermanos, escucha bien, es el resultado de haber violado o transgredido una norma o una ley. Eso es culpa. Y esto significa que cuando nosotros estamos cruzando una línea moral, cuando estamos traspasando una línea ética o cuando estamos traspasando una línea legal, es decir, cuando estamos yendo más lejos de lo permitido, nos convertimos automáticamente en culpables. En segundo lugar, hermanos, podemos llegar a ser culpables aunque no lo sepamos. Aunque no sepamos que hemos cruzado una línea, aunque no sepamos que hemos transgredido una ley, podemos llegarnos a declararnos culpables. Y esto implica que puede llegar a ser culpable una persona de manera intencional o puede llegar a ser culpable de manera involuntaria por ignorancia. Se llega a ser culpable por eso también. Y en tercer lugar, y esto es más importante, hermanos, la culpa no es un sentimiento. Mucha gente tiene batallas en su interior con sentimientos de culpabilidad, pero la culpa no es un sentimiento. La culpa es una condición. La culpa es un estado en el que una persona puede encontrarse de manera legal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo puedo sentirme culpable sin serlo en realidad. Yo creo que he cometido algo y ese acto que yo he cometido resulta que yo tengo unos sentimientos y me siento culpable, pero quizás descubres tiempo adelante que no eres culpable porque no has transgredido, no has traspasado, no has violado ni una norma ética, moral o legal. O bien puedo no sentirme culpable y en realidad ser culpable por algo que yo he quebrantado o he traspasado. Por ejemplo, para que podamos entenderlo. Bueno, muchos de vosotros sabéis que hay actores, que hay cantantes y hay futbolistas muy famosos, ¿verdad?, que han tenido que afrontar juicios y hasta condena por evasión de impuestos. Lo habéis visto por televisión, ¿verdad que sí? Muchos famosos actores, cantantes, no voy a decir nombres, evidentemente, futbolistas, que han sido llamados, que han sido investigados. Y algunos de estos famosos tuvieron incluso que ir a declarar ante un juez. Y ellos, cuando estaban ante el juez, afirmaron que no habían hecho nada. Ellos se habían dedicado a cantar, se habían dedicado a actuar, se habían dedicado a jugar al fútbol, y que todo el tema administrativo y el pago de impuestos lo llevaban sus equipos financieros, sus abogados, etcétera, etcétera. Pero cuando llegan al juez, resulta que el juez los declara culpables. Y algunos de ellos incluso han tenido que pagar grandes cantidades de dinero a Hacienda, porque aunque ellos no sabían, o al menos decían que no sabían que habían quebrantado una ley, eran culpables. Y así podríamos abarcar muchos otros asuntos. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos es una de las leyes que más incumplen las empresas. Y esta ley orgánica de protección de datos pueden llevar a pagar multas de hasta 300.000 euros o más. Algunas empresas no quieren afrontar esto de la LOPD porque no quieren gastar mucho dinero ni tiempo, y otras simplemente por ignorancia, porque no conocen las leyes. Y luego resulta que cuando reciben una multa, ahí es cuando aprenden, yo no sabía que esto era un delito. Así que eso implica también el ser culpable. O cuando viajas a un país extranjero, sobre todo cuando viajas a Asia o algunos países de por allá, resulta que has hecho algo que tú no sabías que en ese país era delito. En tu país de origen quizás no lo sea, pero donde has ido sí es un delito. Y sin tú saberlo te has convertido en culpable. Entonces, hermanos, hablamos de una persona que es culpable por violar una ley,
traspasar una norma, por haberla violado aún desconociendo que esa ley existía. Y finalmente, y esto es muy importante, hermanos, cuando hablamos de culpabilidad, no es un asunto de sentimientos, sino es un asunto de condición. Un asunto en el cual la persona se encuentra ante una autoridad. Si me puedes acompañar en tu Biblia, Romanos capítulo 3, Pablo lo explica gráficamente y muy detalladamente. Romanos 3:10 dice Pablo: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Y qué más dice? ¿Puedes decirlo en voz alta? ¿Qué es lo que dice Pablo? Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Tú crees que los 8,000 millones de seres humanos que existen en la tierra, tú crees que la gran mayoría sabe que es pecador delante de Dios? La gran mayoría no. Si hablamos de 8,000 millones de seres humanos, bueno, estadísticamente hay como 2,300 millones de cristianos, eso es un 32% a nivel mundial, pero ese 32% o 2,300 millones de cristianos nominalmente, ¿cuántos entenderán y asumirán lo que la Escritura dice? Todos se han desviado. Es más, Pablo termina en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Mira a la persona que tienes a tu lado. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pregúntale. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, por tanto, la culpa es una experiencia universal. Universal. Más allá de que los sentimientos te culpen o no te culpen, puedas vivir la vida sin ningún sentimiento de culpabilidad, la culpa es un estado y una experiencia universal. John Piper, que es uno de los grandes predicadores norteamericanos, dijo la siguiente frase: si nuestra conciencia es sensible, estos sentimientos de culpa pueden producir tanta miseria en nuestro ser interior que podríamos ser tentados incluso a cometer suicidio. Fíjate lo que dijo John Piper. Cuando una persona tiene un espíritu sensible o una conciencia sensible, es tan atroz los sentimientos de culpa que lo pueden llevar incluso a atentar contra su propia vida y quitarse la vida. Hay cristianos que se suicidan y lastimosamente muchos. Hay pastores que se suicidan y lastimosamente cada vez más. ¿Cuáles serán las emociones y los sentimientos que ellos batallan cada día, que aun siendo cristianos y aun confesando el nombre de Jesucristo en su vida, finalmente terminen por decidir quitarse la vida? En muchos casos, probablemente, la culpa o los sentimientos de culpa por algo que hicieron o no hicieron, por algo que dijeron o no dijeron, les llevó a tener este sentimiento suicida. Así que el sentimiento de culpa, hermanos, puede llegar a ser tan patológico, que pone de manifiesto numerosos problemas de salud mental como los trastornos de ansiedad, la depresión, la baja autoestima o los trastornos alimentarios y muchos otros más sentimientos. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué difícil es eso, guardar nuestro corazón, cómo manejar las emociones, cómo manejar los sentimientos, ¿verdad? Cuando atravesamos experiencias que marcan como un sello nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, hermanos, nos encontramos, por ejemplo, casos en las Escrituras. El rey David era un hombre de éxito, era un hombre que tenía el corazón de Dios, y él tuvo que vivir una experiencia terrible con la muerte de uno de sus hijos llamado Absalón. Este hijo que tenía Absalón, tuvo muchos hijos, era un hombre que quería convertirse en rey, quería sacar a su padre del reinado, incluso había
tomado la decisión de acabar con la vida de David, de su propio padre, para quitarlo como rey y ponerse él. Y al final dice la Escritura que Absalón murió, perdió la vida. Es más, David también sabía y conocía este complot para asesinar a su padre. Y cuando Absalón muere, la noticia de la muerte de Absalón afligió en gran extremo al rey David. Si me puedes acompañar en tu Biblia en 2 de Samuel, capítulo 18, cuando le notifican a David la muerte de su hijo Absalón, 2 de Samuel 18:33, él dice: el rey se turbó. Subió a la sala que estaba encima de la puerta y lloró. Mientras iba subiendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Y mira la expresión de David: ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Los sentimientos de culpa lo atacaron ferozmente al rey David, a tal punto que él hubiera preferido morir él mismo a que hubiera muerto su hijo Absalón. Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Y este sentimiento de culpa posiblemente ahogó al rey David. Bueno, habiendo dicho ya, hermanos, acerca de la culpa y los sentimientos de culpa, habiendo definido un poquito, vamos a hablar o voy a mencionar algunas formas equivocadas de lidiar con la culpa. Porque recuerda que hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, hemos sido perdonados, son las buenas noticias, pero nos damos cuenta que tenemos una carnalidad con la que batallar cada día hasta que nos muramos. Y nos sorprendemos muchas veces de las cosas que hacemos, cómo lidiar con la culpa. Ya hemos definido qué es la culpa y ahora vamos a decir formas equivocadas de lidiar con la culpa. La primera de ellas es negar nuestra responsabilidad. ¿Tú recuerdas cuando Dios crea a Adán y Eva en el huerto de Edén y les dice lo que le dijo, que no comieran, ¿verdad? Podían comer de todos los árboles menos uno. Así que Eva peca, lleva a Adán a pecar, llama a Dios a Adán. Y cuando Dios le pide responsabilidades a Adán, ¿qué es lo que hace Adán? A ver, varones, ¿se acuerdan? ¿Cómo? La mujer que me diste. Él negó su responsabilidad. Y esta es una de las cosas que podemos hacer en nuestras vidas. Es más, la mayoría de psicólogos modernos son alumnos, casi todos ellos, de psicólogos humanistas que vivieron antes que ellos. Y lo que estos psicólogos modernos están aconsejando a sus pacientes es que enfrenten esos sentimientos de culpa negando que son responsables. Y a tal manera que este pensamiento también cala en el corazón de los creyentes y batallan dentro de ellos, en algunos casos, no todos porque son pecados algunos flagrantes, pero hay otros que los manejamos mejor y estamos pensando que quizás no seamos culpables y negamos nuestra culpabilidad. Y yo creo, hermanos, que negar que soy verdaderamente culpable es una forma equivocada de lidiar con la culpa, porque Romanos 3:23, Pablo nos dice: por cuanto todos pecaron, ¿y qué más? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué estrategia pueden usar o usan estas personas cuando piensan en negar su culpabilidad? Bueno, quizás ellos piensen que se sienten bajo normas restrictivas que les transmitió una generación anterior. Papá y mamá o la abuela y el abuelo, ¿verdad? Nos dijeron cosas y esas cosas son restrictivas para nuestras vidas y ellos piensan que para dejar de sentir culpa tienen que deshacerse de esas anticuadas normas y vivir según sus normas, aplicando su propia cosmovisión de la vida, sus valores y sus principios. Entonces, por ejemplo, según esta manera de pensar, si te sientes culpable por acostarte con tu novio siendo creyente o con tu novia siendo creyente sin estar casado, se debe a que papá y mamá te dijeron que acostarse con la otra persona sin estar casado te lo enseñaron desde chiquitito en casa, eso estaba mal, y llega el momento en el que tú crees que puedes convencerte de que el sexo prematrimonial no está mal, entonces crees que tus sentimientos de culpa pasarán. Me lo dijeron papá y mamá, pero te dejas llevar por la corriente cultural que tenemos en nuestro siglo XXI y llegas a pensar que, bueno, tener relaciones sexuales prematrimonialmente sin estar casado no está tan mal. Todo el mundo lo hace. Y crees que con eso
vas a sentir menos culpa. Cuando estamos pensando así, hermanos, en realidad estamos sacando a Dios de la ecuación. Estamos quitando a Dios del medio y estamos colocando nuestra mente y nuestros principios en el centro de nuestro corazón. Una segunda manera de afrontar los sentimientos de culpa o la culpabilidad es intentar ser mejor persona. Hay áreas que no domino en mi vida, más bien me dominan ellas a mí, y entonces pretendo ser alguien religioso. De tal manera que voy de vez en cuando a la iglesia, de tal manera que alguna que otra vez también oro, de alguna manera también lo que hago es ser compasivo, tengo buenas obras, practico deberes religiosos, miento poco o intento decir la verdad, y todo eso en definitiva para intentar ser mejores personas y así agradar a Dios. Si es que puedo agradar a Dios con ese estilo de vida y sujeto a algunas prácticas pecaminosas. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Que cuando pretendemos ser buenas personas por nuestras fuerzas, en nuestro intelecto, en nuestra capacidad, no se puede sostener ese estilo de vida y tarde o temprano los sentimientos de culpa vuelven a aparecer. Y una tercera manera, seguramente habrá muchas más, una tercera manera de afrontar esos sentimientos de culpa o la culpa en definitiva es cuando nos comparamos con los demás. Nos gusta mucho compararnos con los demás. De tal manera que este tipo de personas deciden no sentirse culpables cuando son capaces de encontrar a alguien que son peores que ellos. Por un lado reconocen, bueno, yo discuto con mi mujer, yo pleiteo con mis hijos, pero no les pego como hace aquel. Y como se comparan con otras personas, eso les sirve de freno o de ayuda para mejorar sus sentimientos de culpabilidad. Tú recuerdas la parábola del publicano y el fariseo, ¿verdad? ¿La recuerdas cuando Jesús enseñó? El fariseo, dice la Escritura, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él daba gracias a Dios, o creía que estaba dando gracias a Dios, porque dice este pasaje que resulta que estaba orando consigo mismo en lugar de orar con Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Se está creyendo una mentira. Romanos 3:23, ¿recuerdas? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él, claro, decía: yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Y entonces, como se comparó con los demás, él gráficamente en su corazón dejó de tener sentimientos de culpa. Y todas estas formas, hermanos, y otras que tenemos para lidiar con la culpa no pueden mitigar en ningún momento ni la culpa ni nuestros sentimientos de culpa. Ahora pasamos a la parte práctica en la que nosotros podemos aprender de la Escritura. Yo decía la semana pasada en Oporto que cuando hablamos del corazón, cuando hablamos del interior del ser humano, cuando hablamos de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos y la capacidad evolutiva de tomar decisiones, necesitamos imperiosamente, urgentemente abrir las páginas de la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios tome el lugar correspondiente en toda nuestra conducta y en toda nuestra manera de vivir. Urgentemente abrir las páginas de la palabra de Dios, porque ahí encontramos principios que son extraordinarios para que nosotros podamos vivir como dijo Jesús: he venido para darles vida y he venido para que la tengan en abundancia. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Pero déjame decirte algo, hermano y hermana. Si verdaderamente nosotros en esta serie temática que vamos a hablar de grandes problemas humanos queremos aprender a resolverlos de manera adecuada, no nos queda más remedio que hacerlo siempre a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que tienes a tu lado: hacerlo a la manera de Dios. Olvídate de pretender hacerlo según tus pensamientos, olvídate de intentar recovecos, olvídate de intentar buscar caminos más cortos, olvídate de todo eso, porque todo eso lo que va a hacer es que verdaderamente estés esclavizado o estemos esclavizados
a muchos sentimientos, entre ellos la culpabilidad. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Duele, por supuesto que duele, pero sana, aleluya, sana nuestros corazones. ¿Quién puede librarnos de la culpa? Rápidamente nosotros miramos a Jesús y argumentamos que Jesús, evidentemente, la muerte de Cristo ocasionó toda nuestra plena libertad en la tierra y evidentemente en el reino de los siglos, de los cielos. La persona y la obra de Jesucristo en la cruz. Y entonces, hermanos, ahí nos encontramos de nuevo. Como comencé al principio, el Evangelio son buenas noticias, por supuesto que sí. Nos encontramos que después de la conversión, del nuevo nacimiento, hay malas noticias. Seguimos pecando, tenemos que batallar con los sentimientos de culpa y con la culpabilidad. Pero volvemos de nuevo a las buenas noticias del Evangelio que nos ayudan. Y hay una secuencia, yo lo he llamado la secuencia de la culpa. Puede ser que la culpa, hermanos, venga por cosas que nosotros hemos hecho. Creo que la semana pasada se habló también del pasado culpable. O puede ser que la culpa venga porque otros nos han hecho a nosotros algo, abusos cuando éramos pequeños, o qué sé yo, un abandono del padre, de la madre, unas palabras que alguien me dijo y nos sintamos también culpables de eso. Pero, hermanos, hay una secuencia bíblica en la palabra de Dios y nosotros tenemos que acomodarnos a ella, es decir, hacerlo a la manera de Dios, tal como Él nos enseña en su palabra. La primera de ellas, acompáñame rápidamente, hermano, a Hebreos capítulo 4, versículo 15. La primera de ellas, hermanos, es la siguiente: acercarnos a Dios. Es decir, buscar a Dios. Una frase que dice el pastor Juan siempre, él dice: con Dios cuentas cortas. Es decir, cuando pecas, rápidamente ir a confesar el pecado. Eso significa acercarnos a Dios. Hebreos 4, 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 dice: acerquémonos. ¿Cuánto dicen amén? Acerquémonos, ¿cómo dice la Escritura? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No siempre queremos ni podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque estamos batallando con nuestros sentimientos de culpa, y la primera tendencia que tenemos cuando pecamos es escondernos de Dios, alejarnos de Dios, pensando que el juez supremo, que es el que tiene la prerrogativa de condenar o de salvar, nos va a condenar por nuestro pecado. Pero dice el autor de los Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué crees que va a hacer aquel que respondió a la pregunta de Pedro? Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? Mira a la persona que tienes a tu lado. Algunos, mírala, a la persona, igual estás casado con esa persona. Cuando peca contra ti 7 veces, ¿qué haces? Algunos incluso orarán: Señor, o te lo llevas o te lo envío yo. Pero ¿cómo nos comportamos nosotros con nuestro prójimo cuando peca con nosotros 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces? Súmale, y algunas todos los días. Y el Señor es tan extraordinario en gracia. Hermanos, si de algo tienes que sorprenderte, no es de tu pecado. Ay, es que yo hice esto y no me lo puedo ni creer. Créetelo, todos somos pecadores. Si quieres sorprenderte de algo, sorpréndete de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es infinita. Y aquel que nos enseñó: si tu hermano peca contra él, no te digo que le perdones 7 veces, sino ¿hasta cuántas? 70 veces 7. ¿Qué? ¿Cómo? Si aquel que nos enseñó a perdonar de esta manera, ¿qué no hará por nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él confiadamente? Aleluya. Siempre hay perdón en Jesucristo.
Siempre, hermanos. Por tanto, acerquémonos. ¿Pero para qué vamos a acercarnos? ¿Para hacer como Marta? ¿Para hacer como María? ¿Tú recuerdas lo que hizo María? María se quedó embobada a los pies de Jesús escuchándole hablar. ¿Nos vamos a acercar a Cristo para escucharle hablar? ¿Para quedarnos absortos y maravillados de su grandeza, de su carácter manso y humilde, de su poder? Hermanos, cuando nosotros estamos batallando con el pecado, cuando nos tenemos que acercar a Jesucristo, tenemos que hacerlo para arrepentirnos de nuestro pecado y para confesar nuestro pecado. Por eso dije antes que no hay caminos más cortos, no hay un quinto evangelio según se me conviene para hacerlo a mi manera, no hay recovecos, no hay formas diferentes de hacerlo. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios, aunque duela. Y eso implica, como dice la Escritura, arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Yo dije antes que David era un hombre extraordinario, tenía el corazón que agradaba a Dios. Pero hermano, la Biblia nos dice que este hombre pecó estrepitosamente, cometiendo 2 pecados que algunos dirían que son imperdonables: adulterio y homicidio. Un hombre que tenía el corazón de Dios, pero pecó estrepitosamente porque tomó una esposa, una mujer que ya estaba casada, que no era suya, y cuando resulta que queda embarazada, busca la manera de deshacerse del entuerto y toma la decisión de sus generales llevarlo a la batalla, ponerlo al frente y que acaben con él para ocultar el mochuelo. Si es que se puede ocultar el mochuelo. Pero el rey David, hermanos, escribe en el Salmo 32, no lo busques, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¡Wow! Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice David: porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando tú crees que interiormente estás en un oasis espiritualmente, que estás gozoso, alegre, de repente viene esa carnalidad nuestra que tenemos, cometemos un pecado y todo ese verdor se convierte en un desierto mientras callamos y no confesamos nuestro pecado. Por eso el rey David dice: mientras callé, mientras no abrí mi boca, se envejecieron mis huesos. ¿Sabe lo que significa se envejecieron mis huesos? Significa que el cuerpo de David se deterioraba y su alma se arrugó como una uva pasa. Y eso puede ocurrir en nuestras vidas, hermanos. Y cuando nuestro interior comienza a fulminarse, a oscurecerse, a agotarse, hermanos, créeme, hay algo en el exterior que se refleja. Lo que ocurre por dentro se refleja en el exterior. Por eso David dice: mientras callé, es decir, el silencio por la no confesión de su transgresión. Hasta que David no confesó su maldad, hermanos, no hubo descanso ni para su cuerpo, ni para su alma, ni para su espíritu. Espíritu, alma y cuerpo, como Dios nos ha creado. Salmo 32, si me acompañas, versículo 35, hermano y hermana. Salmo 32, 5 dice David: mi pecado te declaré. ¿Cuánto dicen amén? Cuesta. ¿Qué tal cuando haces algo? Mira, hermano, hay 3 niveles de vida que vivimos todos los seres humanos. Está la vida pública, está la vida privada y está la vida secreta. Todos vivimos estos niveles de vida. Vivimos una vida pública, ¿verdad? Aquí me estáis viendo, no sé, 100 y pico personas, me estáis viendo en lo público. En lo privado, ya solo me ven mi esposa, mis hijas y poco más. Mi gato, mi gata y poco más. Pero mi vida secreta no la ve nadie. Ni siquiera mi esposa, con la que acabo de celebrar nuestros 32 años de casados. Me volvería a casar con ella 1.000.000 de veces. Pero la vida secreta, esa no la sabe nadie. Y nosotros, hermanos, como creyentes, hacemos cosas
en la vida pública que aparentemente demuestran toda nuestra grandeza. Hacemos cosas en nuestra vida privada que ya no son tan agradables, que hasta nuestro cónyuge o nuestros hijos nos pueden llegar a decir: ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste hacer esto? O decir lo otro. Pero en la vida secreta, hermanos, allí solamente investiga el Espíritu Santo. Solo Dios sabe lo que hacemos en lo secreto. Entonces el rey David tiene que confesar finalmente, Salmo 32:5, mi pecado te declaré. Así comienza la sanidad de nuestro corazón, hermanos. Así comienza a oscurecerse el sentimiento de culpa y la culpabilidad en nosotros. Y dice David: y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, necesitamos urgentemente abrir las páginas de la Biblia. ¿Sabes qué significa hacerlo a la manera de Dios? Nos encanta hacer muchas cosas a nuestra manera. A veces desoyemos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros pastores, a nuestros líderes, y hacemos las cosas a nuestra manera. Yo también. Y a veces tenemos conflictos en el matrimonio. Nos encanta, pero hermanos, cuando se trata de vida, cuando se trata de sanidad, cuando se trata de perdón, cuando se trata de restauración, necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios. Y otra forma de hacer las cosas a la manera de Dios no solamente implica confesar y arrepentirnos. Por ejemplo, Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué más? El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, no seamos como Adán, tener la tendencia de culpar a otros. No, la mujer que me diste, tú me la diste, tú la sacaste de mi costilla, fue idea tuya. El apóstol Juan escribe en una de sus cartas: si decimos que no tenemos pecado, escucha bien, nos engañamos a nosotros mismos. Porque aquí viene cuando hablamos de la culpa por ignorancia. No, es que yo soy buena gente, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Pero tenemos que recordar la palabra de Pablo a los romanos: por cuanto todos, aleluya, todos. Pablo tiene que escribir a los creyentes que estaban en Roma, porque ellos, por ser judíos, pensaban que eran mejor que los paganos o que los gentiles. Y Pablo tiene que decirles: no se confundan. Somos un pueblo privilegiado porque Dios nos llamó, nos escogió y nos dio sus estatutos, sus mandamientos, pero todos somos pecadores delante de Dios, judíos y griegos. Así que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué hermoso cuando finalmente David, en el Salmo 32, él puede decir: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El Señor perdona todas nuestras transgresiones cuando humildemente nos acercamos a Él, le buscamos, humillándonos delante de Él, y confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y nos apartamos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y finalmente, hermanos, David aprendió, y creo que todos tenemos que aprender, que solo existe una forma para restaurar nuestra comunión con Dios y con los demás y recibir así su perdón. Allí en el Salmo 32 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aleluya. Es la medicina de Dios que viene con el bisturí de su palabra y del Espíritu Santo a traer sanidad a nuestro corazón. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, ocurre algo extraordinario en el mundo espiritual y en nuestro ser interior. Pablo lo dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Recuerda que justificado significa declarado inocente. ¿Cómo se le puede declarar inocente a un culpable? Por los méritos de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y por último, Pablo, hermanos, añade algo que es extraordinario para nosotros, y un versículo que sabemos todos de memoria o casi de memoria, y que los decimos continuamente en nuestros cultos de oración o en nuestros devocionales. Si me acompañas en tu Biblia, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo dice: por nada estéis afanosos. Mira a la persona que tienes a tu lado y díselo: por nada estés afanoso, por nada te afanes. ¿Por cuánto? Por nada. Si quieres encontrar esposa, no te afanes, pídele al Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. La petición de que Él perdone nuestro pecado, sea que seamos culpables o inocentes porque alguien nos hizo algo, que Él perdone nuestro pecado. Dice: con acción de gracias. Y mira lo que va a ocurrir de manera maravillosa. ¿Puedes leerlo conmigo? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú quieres guardar tu corazón, acércate a Dios. Aleluya. Solamente haciéndolo a la manera de Dios, cuando nos acercamos humildemente, cuando reconocemos nuestro pecado, como el rey David: mientras callé se envejecieron mis huesos, me consumía como una uva pasa, pero cuando vine ante ti, cuando confesé mis pecados, cuando me arrepentí, hubo consecuencias sin duda, pero Dios le perdonó, lo restauró, lo levantó y siguió haciendo de él el rey de Israel. Entonces dice: guardará la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ni tú ni yo podemos entender cómo es la paz de Dios, hermanos, pero de repente, milagrosamente, alcanza nuestro ser interior y nos da paz en cada rincón y en cada espacio de nuestra mente y de nuestro corazón. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Te invito a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y orar conmigo en esta mañana. Si estás luchando con algún pecado una y otra vez, déjame decirte algo importante, hermano y hermana. Si estás batallando con algún pecado, con alguna situación que no te hace vivir con paz, déjame decirte que no es tan determinante lo que hagas, por más escandaloso que sea. Por más escandaloso que sea y por más grave que sea nuestro pecado, solo hay una cosa que nunca, bajo ninguna circunstancia tenemos que dejar de hacer, y es acudir a Dios. Acudir a Dios. Por muy grave que sea tu pecado, por muy incómodo que te sientas en tu interior, por muy grave que sea lo que has hecho, por muy grave que sea lo que te hayan hecho, nunca dejes de acudir a Dios, porque Él es el único que puede sanar nuestro corazón. Él es el único que puede limpiarnos, el único que puede sanarnos, y no se cansa de hacerlo. Lo hace una vez, lo hace 10 veces, lo hace 100 veces, lo hace 1000 veces, lo hace 1.000.000 de veces, lo hace 100 millones de veces, y lo hace eternamente, porque la muerte de Cristo es ilimitada en tiempo y forma. Pero Él quiere que nos acerquemos. Acercaos, dice la Escritura, confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los méritos de Cristo, por tu perdón, por tu misericordia, por tu amor sin límite, Señor. En esta mañana, Señor, queremos aprender a acercarnos a ti. Queremos aprender a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos de nuestra maldad, a alejarnos de ellos. Y si nuestra carne, Señor, nos lleva cautivo a seguir pecando, una vez más volvemos a ti, Señor, al Dios de la misericordia, al Dios de la compasión, al Dios que no se cansa de amar, que no se cansa de perdonar. Oh Espíritu Santo, atráenos a ti con cuerdas de amor
para que recibamos el oportuno socorro que nuestro corazón necesita. Levántanos cada día, Señor. Sana nuestros corazones. Límpianos de toda nuestra maldad, Padre, para que nuestros labios sigan proclamando tu grandeza, tu misericordia y tu bondad por todos los siglos, hasta que tú nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.